Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Muy bien, hablábamos en la presentación de los temas que tienen que ver con la situación de la gente de todos los días y aparecen las distintas situaciones que estamos viviendo en la economía nacional, en la economía de nuestro país. Vamos a hablar con Agustín Datelis, quien ahora es director del Banco Central de la República Argentina y es economista. Hola Agustín, buenas tardes. Natalia Donato y Pablo de León te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuánto hace que asumiste como director? Y mira, formalmente hace 2 semanas, porque sí, desde que está el decreto, 2 semanas. ¿Y estás arrepentido? No, la verdad que no, pero sí es cierto que llegué en un momento complicado, porque vos pensás que... Tormentoso. Claro, yo asumí formalmente un lunes Sí. y el miércoles ese mismo fue cuando arrancó el tema en el mercado de bonos, con la caída de los bonos indexados y todo eso. Con lo cual, bueno, todo fue mucho más rápido, no tuve tiempo ni de acomodarme. Pero bueno. A ver, que pasan. ahora vamos a ir bien a lo puntual, pero te arranco por una cosa por ahí distinta. Digo, el Banco Central, para quienes no sabemos de cuál es su utilidad, ¿se puede incendiar y que la vida continúe como propone Milei o no? ¿Cuál es el rol ahí? No, yo interpreto que no. A ver, digo, el Banco Central tiene un rol muy importante en la economía. De hecho, una de las 2 grandes herramientas que tiene la economía para administrar, que son la política fiscal, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, los gastos, la recaudación de impuestos, etcétera, y la otra es la política monetaria. Bueno, la política monetaria justamente está a cargo del Banco Central. Además, el Banco Central no solo determina la política monetaria en términos de fijar tasas de interés, administrar el mercado cambiario, el tipo de cambio, digamos, la emisión de dinero, un montón de variables que son importantísimas para el funcionamiento de la economía, sino que además tiene un rol muy importante en cuanto regulador del sistema financiero, que también es fundamental. O sea, toda la intermediación, todo lo que pasa a través de los bancos, el crédito, los depósitos, todo tiene que ver también con el accionar del Banco Central. Con lo cual, cuando se plantean esas ideas alocadas que se plantean ahora en Argentina, que me parece que el último tiempo empezó a haber caldo de cultivo para plantear estas cosas que no tienen ningún sentido, esto de eliminar absolutamente el Banco Central y que desaparezca, digo, plantea un mercado absolutamente caótico, digamos, ¿no? Donde el comportamiento ese llevado al extremo del libre mercado, que cada uno haga lo que quiera, etcétera, termina mal, ya sabemos, digamos, el mundo sabe cómo es eso, digamos. De hecho, cuando las regulaciones se relajan en algunos momentos, es donde aparecen situaciones de crisis financieras y todo lo que vimos que ocurrió en el mundo en otros momentos también, con lo cual yo interpreto que el Banco Central tiene un rol fundamental en lo que es el funcionamiento de una economía, la administración del ciclo económico, la canalización del ahorro, etcétera, y eliminarlo me parece un delirio absoluto, como algunos otros que se están planteando por estos últimos días, pero bueno, hay que explicarlo. Agustín, bueno, yendo al punto de la medida puntual de esta semana, hubo varias, ¿no? Pero de la suba de las tasas de interés, algo que se había empezado a hacer, después se frenó un poquito y ahora retoman este sendero después del caos que fue la semana pasada en materia financiera. Subieron 300 puntos básicos, ¿no? La tasa de la LELIQ, la tasa política monetaria, la de plazo fijo se fue a 53%. ¿Quedaste conforme con este aumento? ¿Debería haber sido mayor? Porque todavía sigue siendo negativa la tasa con respecto a la inflación. Por ende, digo, uno puede pensar que el dólar además puede seguir subiendo, que con esto no se va a resolver la cuestión cambiaria, No, a ver, primero hay una cuestión, digo, que la tasa en términos reales siga siendo negativa, depende cómo la considere, ¿no? Digo, porque ahí si uno mira la tasa efectiva mensual, por ejemplo, es cierto que viene estando en los últimos meses por debajo de lo que marca el índice de precios. Si vos lo haces en términos de tasa anual, efectiva anual, comparada con la proyección, por ejemplo, que se publica en el REM, ¿no? El relevamiento de expectativas de mercado, también te da bajo, porque la tasa efectiva de la LELIQ a 28 días hoy está en torno al 68% y la proyección del promedio de las consultoras que releva el REM está en 72%, o sea que es cierto que estás abajo. Si lo haces contra inflación pasada, hoy estás arriba, porque el acumulado del último año es 60,7%. La proyección que se está manejando hoy desde el Ministerio de Economía, justo en estos últimos días hubo noticias en relación a eso,
está en torno al 62%, digo, lo cual en ese caso te plantea una variación positiva. Entonces digo, la discusión de si la tasa en términos reales es negativa o no depende de cómo la consideres, es o no es negativa. Pero vos qué crees, Agustín, o sea, que todavía tiene un poquito más para subir, para que se resuelva, o bueno, me imagino lo irán viendo, ¿no? Con el correr de las Sí, a ver, primero, de la semana. Cuando se toman estas decisiones, claro, cuando se toman estas decisiones sobre tasa, que se hace de manera consensuada, previo de reuniones, discusiones y mucho análisis en el directorio del banco, tiene que ver con, vos pensás que estás, por un lado, mirando el tema inflacionario, y cómo captás ahorro y afectás, digamos, jugás a desincentivar la brecha cambiaria, que siga subiendo la brecha cambiaria, estas cosas. Por otro lado, mirás también la actividad económica, digamos, ¿no? Subas de tasas muy altas. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, digamos, ¿no? Estados Unidos viene los últimos días de haber marcado la tasa de inflación más alta de muchísimos años, el 8,6% anual. Bueno, la reacción de la Reserva Federal fue bastante agresiva, subió la tasa de referencia a 75 puntos básicos, que para la escala de ellos es una suba muy fuerte. Enseguida los mercados empezaron a caer muy fuerte, descontando que viene una recesión en Estados Unidos. Entonces digo, ahí hay que ser muy cuidadoso. La actividad económica en Argentina se viene recuperando, la pospandemia tuvo una recuperación mucho más fuerte de la que todos esperábamos, con un crecimiento de más de 10 puntos el año pasado, y este año sostiene ritmo de crecimiento en algunos sectores, porque es heterogéneo el comportamiento, pero en algunos sectores el crecimiento sigue siendo muy alto, y muchos sectores están muy por encima de la prepandemia. Entonces digo, eso es bueno, la economía está generando empleo, eso es algo positivo y que hay que seguir muy de cerca una economía como la nuestra. Entonces ahí es donde hay que hilar fino entre qué suba de tasa necesitamos para acomodar toda la parte monetaria, cambiaria de la economía, y qué suba de tasa nos permite seguir con esta actividad económica. Así que por el momento yo creo que está bien, y obviamente que si me preguntás de acá en adelante, el foco tiene que estar puesto en tratar de ir reduciendo la inflación para que la tasa de interés termine siendo positiva en términos reales, sin necesidad de seguir subiéndola en términos nominales. Bueno, voy a hacer de cuenta que no estamos hablando con Agustín Datelis, director del Banco Central, y voy a preguntarle a Natalia Donato. Entonces, con esto que estamos escuchando, ¿quiere decir que se encarece el crédito en la Argentina? Eso le pregunto a Natalia. Vos no estás. A mí. Bueno, y a él también, ¿no? Sí, se encarece el crédito, y yo le quería preguntar, se encarece el crédito porque claramente, o sea, la tasa sube, esto hace que él decía frialdad la economía, y tiene que ver con esto también. Primero, porque todos los pesos, si hay un mayor atractivo a ir a tasa, los pesos, todo, ¿no? Uno va a dejar de consumir y va a ir a poner la plata en un plazo fijo, donde sea, para que le rinda. Todo depende también de la expectativa que haya cambiaria, porque si piensa que el dólar va a seguir subiendo, hay que ver eso, ¿no? Si vienen las elecciones el año que viene, o sea, es un momento delicado. Sí, a ver, el tema en relación al crédito y al encarecimiento del crédito, también en la decisión de ayer en el directorio decidimos no solo tocar la tasa de interés de referencia con todas las que están atadas a esa tasa de referencia, que es la LELIQ, de 28 días, sino también tomamos decisiones directamente sobre la tasa de interés de los créditos de línea de inversión productiva, de capital de trabajo, de tarjetas de crédito, y decidimos subir esas tasas también. Pero eso también tiene una explicación en que durante la pandemia hubo que reaccionar muy fuertemente, así como hubo que recurrir a la emisión monetaria y tantas herramientas extraordinarias que se tuvieron que usar para enfrentar ese momento. También se bajaron muy violentamente esas tasas de interés, y la verdad es que para acompañar la recuperación venían subiendo a un ritmo menor a lo que era la tasa de referencia y la de captura de depósitos. Entonces, van a estamos reacomodando todo esto a la nueva coyuntura. Sí. Van a terminarse los créditos subsidiados, porque alguien del gobierno, en realidad del central, me decía estos días, hay que hacer sintonía fina, o sea, ya no se puede dar crédito subsidiado para todo el mundo, hay que ver sector por sector. ¿Coincidís con esto? ¿Tiene que ir por ahí la cosa? También, sí, también, digo, además de haber acomodado todo en la estructura de tasas en relación a no solo la pospandemia y la recuperación, sino a lo que está pasando en el mundo, también es cierto eso, digamos, también es cierto que a veces se encuentran comportamientos especulativos que, bueno, no deberían ocurrir, pero que sabemos que ocurren. Entonces esas diferenciales de tasas entre líneas de crédito y colocaciones terminan siendo utilizadas no para lo que es su fin,
que tiene que ver con invertir en capital de trabajo, herramientas, etcétera, para mejorar la producción, sino que a veces se utilizan esas líneas con tasas subsidiadas para hacer colocaciones financieras y todo termina en una cuestión especulativa. No digo que sea la regla, pero algunos casos hay, con lo cual hacer sintonía fina y digamos, ir más fuerte con la regulación en términos de controles sobre esos créditos también es una herramienta que está al alcance de nuestra mano y que sí, y eso vamos a seguir usándolo. Te quiero hacer una pregunta muy concreta y más para la gente que no entiende tanto los asuntos de la economía, que tiene que ver con la inflación. Digo, ¿cómo a partir de estas medidas y en virtud de lo alta que está en la inflación en Argentina y cómo vemos cuando vamos a comprar cualquier cosa, que la remarcación es cosa de casi todos los días? Digo, ¿qué es lo que cabe esperar respecto de la inflación ahora, para los próximos meses? Digo, porque la gente está luchando con unas paritarias que a veces aparecen y a veces no, y mucho más en la informalidad. Digo, ¿cuáles son realmente lo que se espera de la inflación en los próximos meses? ¿Esto alcanza? ¿Falta otra cosa? ¿Cómo lo ves? A ver, la idea es la siguiente. En términos de inflación, la política económica y los reacomodamientos que constantemente se van haciendo, como por ejemplo el paquete de medidas que se anunció en el día de ayer, tiene por objetivo ir en un sendero gradual de desaceleración de la inflación. A ver, veníamos de 6,7 en el mes de marzo, 6% en el mes de abril, 5,1 en el mes de mayo. La idea es ir reduciendo esas variaciones mensuales de la tasa de inflación en el marco de este reacomodamiento económico. Todo va en busca de eso, ¿no? La suba de tasas de la que hablábamos recién también tiene que ver con eso, quitar presión sobre la brecha cambiaria, estimular lo que es el círculo de giro de los pesos hacia inversión, etcétera, dentro del país, digamos, junto con programas también de acuerdos de precios que se están trabajando desde la Secretaría de Comercio, que son un complemento importante, o todas esas políticas apunta a una reducción gradual. ¿Por qué marco esto? Porque hay que entender la coyuntura internacional en la que estamos, hay que entender la dinámica de la cual viene la economía argentina, la inercia inflacionaria que trae la economía argentina. Entonces, cuando plantean esas ideas de sectores de la oposición o algunos economistas, esas ideas de políticas de shock, no, acá lo que hay que hacer es dolarizar o eliminar el Banco Central o hacer esto y yo tengo la receta mágica y de esta manera la inflación desaparece de un día para el otro, todo eso no es cierto, no funciona, son medidas que traen problemas muchísimo más graves a la economía. Acá lo que hay que hacer es avanzar en un reordenamiento macroeconómico que trate de ir llevando esa tasa de inflación hacia niveles cada vez más bajos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como entendemos que estamos en un mundo donde vos pensás que en Estados Unidos saltó de 2% a casi 9% la inflación anual que están teniendo. En Europa está pasando lo mismo, tasas de inflación que se multiplicaron, desde acá nos parecen bajas, pero que se multiplicaron por 3, por 4, por 5 de lo que venían teniendo normalmente. Entonces, esa realidad que responde a la pospandemia, restricciones de producción por el lado de la oferta, presión de demanda, emisiones monetarias muy fuertes para atender en aquel momento eso, la guerra, el impacto sobre el precio de alimentos, de energía, todo eso también nos impacta acá en Argentina. Y como veníamos con una inercia inflacionaria que dejó el último año del gobierno anterior por arriba de los 50 puntos, 50 anual, entonces hoy esta política de reducción gradual después del pico que tuvo la explosión de la guerra allá por el mes de marzo acá en Argentina, hacia niveles más bajos es el objetivo. Ahora, bien, yo te digo, bueno, pero vamos a cerrar el año con una inflación de 60%, y bueno, probablemente sí, vaya a estar en torno a eso. ¿A cuánto? Mucho más abajo. ¿A cuánto, perdón? No se puede tener. Pero, disculpa, te complemento esto y te termino, que es, vos me preguntabas por los ingresos. Sí. Lo que nosotros las medidas que se tomaron de adelantar las paritarias y la medida del refuerzo de ingresos que se dio a los sectores informales, lo que estamos mirando en las estadísticas bien actualizadas de los últimos días, es que los ingresos están creciendo. En el sector formal registrado nos da una variación positiva, que es bienvenida y que era lo que se buscaba y está ocurriendo. En los sectores informales se lo está atendiendo con estas políticas de ingresos, pero bueno, sí es cierto que hay todavía un camino por recorrer porque vienen de varios años, sobre todo en la última etapa, de haber sufrido. Entonces, bueno, pero somos conscientes que hay que apuntar a eso para recomponer el poder adquisitivo, sobre todo de esos sectores. Bueno, vos dijiste 60% de inflación anual. Bueno, en torno a eso, el Ministerio plantea un valor en torno a 62, así que... Claro. Bueno, Agustín, te convocamos, te comprometo que nos quedaron cosas para hablar, importaciones, reservas, varias cosas. En un mes te llamamos de vuelta y volvemos a hablar, que
que la silla va a seguir caliente, lamentablemente. Dale. Dale, y ahí le comentamos y actualizamos cómo sigue todo en materia, por lo menos de política monetaria, tasas cambiarias, etcétera. Bueno, Nati Donato y yo en un mes te volvemos a llamar por teléfono. Agustín Datelis, director del Banco Central, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Gracias a ustedes, hasta Un abrazo. luego.